Testamento de los 12 patriarcas. El testamento de Rubén, hijo primogénito de Jacob y de Lea. La copia del testamento de Rubén, los mandatos que dio a sus hijos antes de morir, en el año 125 de su vida. 2 años después de la muerte de José, su hermano, cuando Rubén cayó enfermo, se reunieron sus hijos y los hijos de sus hijos para visitarlo, y él les dijo: Hijos míos, he aquí me estoy muriendo y voy por el camino de mis padres. Y viendo allí a Judá, a Gad y a Asher, sus hermanos, les dijo: Levantadme, para que cuente a mis hermanos y a mis hijos lo que he ocultado en mi corazón, porque he aquí que ya estoy muriendo. Se levantó, los besó y les dijo: Oíd, hermanos míos, y prestad atención, hijos míos, a Rubén vuestro padre en las órdenes que os doy. He aquí, hoy llamo a testimonio contra vosotros al Dios del cielo, para que no andéis en los pecados de juventud y de fornicación en los cuales fui derramado, y profané el lecho de mi padre Jacob, y os digo que él murió con una grave plaga en mis lomos durante 7 meses. Y si mi padre Jacob no hubiera rogado por mí al Señor, el Señor me habría destruido, porque tenía yo 30 años cuando cometí el mal ante el Señor, y durante 7 meses estuve enfermo hasta la muerte, y después de esto me arrepentí con el propósito de mi alma durante 7 años ante el Señor. Y no bebí vino ni bebí fuerte, ni entró carne en mi boca, ni comí alimento agradable, sino que me lamenté de mi pecado porque era grande y no lo había habido en Israel durante mucho tiempo. Ahora, oídme, hijos míos, lo que vi acerca de los 7 espíritus del engaño cuando me arrepentí. 7 espíritus, pues, han sido designados contra el hombre, y los 7 son los jefes de las obras de la juventud. Y otros 7 espíritus le son dados en su creación para que por medio de ellos se haga toda obra del hombre. El primero es el espíritu de la vida, con el que la constitución del hombre es creada. El segundo es el sentido de la vista, con el que surge el deseo. El tercero es el sentido del oído, con el que viene la enseñanza. El cuarto es el sentido del olfato, con el que se dan los gustos, para tomar aire y respirar. El quinto es el poder de la palabra, con el cual viene el conocimiento. El sexto es el sentido del gusto, con el que se produce la alimentación de carnes y bebidas, y por él se produce la fuerza, pues en el alimento está el fundamento de la fuerza. El séptimo es el poder de la procreación y de las relaciones sexuales, con él porque el amor y el placer entran en los pecados. Por lo tanto, es la última orden de la creación y la primera en el de la juventud, porque está llena de ignorancia y conduce a la juventud como un ciego a un pozo, como una bestia a un precipicio. Además de todos estos, hay un octavo espíritu del sueño, con el que se produce el trance de la naturaleza y la imagen de la muerte. Con estos espíritus se mezclan los espíritus del error. El primero, el espíritu de fornicación, está sentado en la naturaleza y en los sentidos. El segundo, el espíritu de insaciabilidad, en el vientre. El tercero, el espíritu de la lucha, en el hígado y la hiel. El cuarto es el espíritu de la obsecuencia y la argucia, para que mediante la atención oficiosa que sea justo en la apariencia. El quinto es el espíritu del orgullo, para ser jactancioso y arrogante. El sexto es el espíritu de mentira, con la perdición de los celos para practicar el engaño y las ocultaciones de los parientes y amigos. El séptimo es el espíritu de injusticia, con el cual se cometen robos y actos de rapacidad, para que el hombre pueda cumplir el deseo de su corazón, porque la injusticia obra junto con los otros espíritus, tomando dones. Y a todos estos se une el espíritu del sueño, que es el error y la fantasía. Y así perece todo joven, oscureciendo su mente de la verdad y no entendiendo la ley de Dios, ni obedeciendo las amonestaciones de sus padres, como también me sucedió a mí en mi juventud. Y ahora, hijos míos, amad la verdad, y ella os preservará. Oíd la palabra de Rubén vuestro padre. No hagáis caso de la cara de una mujer, no asociéis con la mujer de otro hombre. No os metáis en los asuntos de la mujer, porque si no hubiera visto a Bila bañándose en un lugar cubierto, no hubiera caído en esta gran iniquidad. Porque mi mente, al pensar en la desnudez de la mujer, no me permitió dormir hasta que hube realizado la cosa abominable. Porque mientras nuestro padre Jacob había ido a ver a su padre Isaac, cuando estábamos en Eder, cerca de Efrat, en Belén, Bila se embriagó y dormía descubierta en sus habitaciones. Habiendo pues entrado y contemplado la desnudez, hice la impiedad sin que ella la percibiera. Y dejándola dormida me marché, y enseguida un ángel de Dios se reveló a mi padre,
mi impiedad, y él vino y se lamentó por mí y no la tocó más. No prestéis atención, hijos míos, a la belleza de las mujeres, ni pongáis vuestra mente en sus asuntos. Antes bien, caminad con sencillez de corazón en el temor de Adonai, y gastad el trabajo de buenas obras en el estudio y en vuestros rebaños, hasta que el Señor os dé esposa, la que Él quiera, para que no sufráis como yo. Porque hasta la muerte de mi padre no tuve la osadía de mirarle a la cara, ni de hablar con ninguno de mis hermanos, a causa del oprobio. Incluso hasta ahora mi conciencia me causa angustia a causa de mi impiedad. Sin embargo, mi padre me ha consolado mucho y ha rogado por mí al Señor, para que la cólera del Señor pase de mí, tal como el Señor ha mostrado. Y desde entonces hasta ahora he estado en guardia y no he pecado. Por tanto, hijos míos, os digo que observéis todo lo que os mando, y no pecaréis, porque una fosa para el alma es el pecado, y la fornicación separándolos de Dios y acercándola a los ídolos, porque engaña la mente y el entendimiento y lleva a los jóvenes al Hades antes de tiempo. Porque a muchos he destruido la fornicación, porque aunque el hombre sea viejo o noble, o rico o pobre, se atrae el oprobio de los hijos de los hombres y la burla de Beliar. Porque oíste cerca de José, cómo se guardó de una mujer y purificó sus pensamientos de toda fornicación, y halló gracia ante los ojos de Adonai y de los hombres. Porque la mujer egipcia le hizo muchas cosas, y convocó 10 magos y le ofreció pociones de amor, pero con el propósito de ganar su alma, pero no advirtió ningún deseo malo. Por eso, el Dios de vuestros padres los libró de todo mal, de la muerte oculta. Porque si la fornicación no vence tu mente, tampoco Belial podrá vencerte. Porque malvadas son las mujeres, hijos míos, y como no tienen poder ni fuerza sobre el hombre, usan artimañas mediante atracciones externas para atraerlo hacia sí. Y el que no pueden embrujar son atractivos externos. Los vencen con astucia, porque además, respecto a ellas, el ángel del Señor me dijo y me enseñó que las mujeres son vencidas por el espíritu de fornicación más que los hombres, y en su corazón traman contra el hombre, y por medio de sus adornos engañan primero sus mentes, y por medio de su mirada infunden el veneno, y luego por medio del acto consumado los toman cautivos. Porque una mujer no puede forzar a un hombre abiertamente, pero con el aporte de una ramera lo seduce. Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres y vuestras hijas que no adornen sus cabezas y sus rostros para engañar a la mente, porque toda mujer que utiliza estas artimañas ha sido reservada para el castigo eterno. Porque así sedujeron a los vigilantes que estaban antes del diluvio, pues al verlos continuamente las codiciaron y concibieron un acto en su mente, pues se transformaron en forma de hombres. Y se les aparecieron cuando estaban con sus maridos, y las mujeres, codiciándose en sus mentes sus formas, dieron a los gigantes, pues los vigilantes se les aparecieron como si llegaran hasta el cielo. Guardaos pues de la fornicación, y si queréis ser puros de mente, guardar vuestros sentidos de toda mujer. Y ordenad también a las mujeres que no se junten con los hombres, para que también sean puras de mente. Porque los encuentros constantes, aunque no se realice el acto impío, son para ellos una enfermedad irremediable, y para vosotros una destrucción de Belial y un oprobio eterno. Porque en la fornicación no hay entendimiento ni piedad, y todos los celos habitan en la concupiscencia. Por tanto, os digo que tendréis celos contra los hijos de Leví, y procuréis enaltecerlos sobre ellos, pero no podéis. Porque Dios se vengará de ellos y vosotros moriréis de mala muerte. Porque a Leví Dios le dio la soberanía, y a Judá con él, y a mí también, y a Dan, y a José, para que fuéramos por gobernantes. Por tanto os ordeno que escuchéis a Leví, porque él conocerá la ley del Señor, y dará ordenanzas para el juicio y se sacrificará para todo Israel hasta la consumación de los tiempos, como el sumo sacerdote ungido de quien se habló el Señor. Os conjuro por el Dios del cielo, a que hagáis la verdad cada uno a su prójimo, y a que tengáis amor cada uno por su hermano, y acercaos a Leví con humildad de corazón, para que recibáis una bendición de su boca, porque él bendecirá a Israel y a Judá, aunque él ha elegido el Señor para ser el rey de toda la nación. E inclinaos ante su descendencia, porque por nosotros morirá en las guerras, visibles e invisibles, y será entre vosotros un rey eterno. Y murió Rubén, habiendo dado órdenes a sus hijos, y lo pusieron en un ataúd hasta que lo subieron de Egipto, y lo enterraron en Hebrón, en la cueva donde estaba su padre. El testamento de Simeón, segundo de Jacob y de Lea.
Copia de las palabras de Simeón, lo que dijo a sus hijos antes de morir, en el año 100 de su vida, en el cual murió José, su hermano. Porque cuando Simeón estaba enfermo, sus hijos fueron a visitarlo, y él se fortaleció y se sentó y los besó y dijo: escuchen, hijos míos, a Simeón vuestro padre, y os declararé lo que tengo en mi corazón. Yo nací de Jacob como segundo hijo de mi padre, y mi madre Lea me llamó Simeón, porque el Señor había escuchado su oración. Además, me fortalecí mucho y no me amedrenté en ningún logro, ni tuve miedo de nada, porque mi corazón era duro y mi hígado estaba inmóvil, y mis entrañas sin compasión, porque también el valor ha sido dado del Altísimo a los hombres en alma y cuerpo, porque en el tiempo de mi juventud tuve celos en muchas cosas de José, porque mi padre lo amaba más allá de todo. Y me propuse destruirlo, porque el príncipe del engaño envió el espíritu de los celos y cegó mi mente, de modo que no lo consideré como un hermano, ni perdoné a mi padre, Jacob. Pero su Dios y el Dios de mis padres envió el ángel y lo libró de mis manos. Porque cuando fui a Siquem a traer ungüento para los rebaños, y Rubén a Dotán, donde estaban nuestras necesidades y todas nuestras provisiones, mi hermano Judá lo vendió a los ismaelitas. Cuando Rubén oyó estas cosas, se entristeció, pues deseaba restituirlo a su padre. Pero al oír esto me enojé mucho con Judá por haberle dejado ir vivo, y durante 5 meses seguí enojado con él. Pero el Señor me refrenó y me retuvo el poder de mis manos, pues mi mano derecha estuvo medio seca durante 7 días, y supe, hijos míos, que por causa de José me había sucedido esto. Y me arrepentí y lloré, y supliqué al Señor Dios que mi mano fuera restaurada, y que me mantuviera alejado de toda contaminación y envidia, y de toda locura, porque sabía que había ideado una cosa mala ante el Señor y ante mi padre Jacob, por causa de mi hermano José, al envidiarlo. Y ahora, hijos míos, escuchadme y guardaos del espíritu de engaño y de envidia, porque la envidia domina toda la mente del hombre y no le permite comer ni beber ni hacer nada bueno, sino que siempre sugiere destruir al que envidia. Y mientras el envidiado florece, el que envidia se desvanece. Por tanto, 2 años afligí mi alma con ayuda en el temor del Señor, y aprendí que la liberación de la envidia viene por el temor de Dios. Porque si el hombre huye al Señor, el espíritu del maligno huye de él, y su mente se aligera. Y en adelante se compadece de aquel a quien envidia, y perdona a los que le son hostiles, y así deja de envidiar. Y mi padre preguntó por mí. Vio que estaba triste y le dije: estoy dolido en mi hígado, porque me he lamentado más que todos, por haber sido culpable de la venta de José. Y cuando descendimos a Egipto, y él me ató como espía, supe que sufría justamente, y no me afligí. Y José era un hombre bueno, y tenía el Espíritu de Dios dentro de él, siendo compasivo y misericordioso. No tuvo malicia contra mí, sino que me amó con pasión y misericordia. No tuvo malicia contra mí por el resto de sus hermanos. Guardaos pues, hijos míos, de todos los celos y envidias, y andad con el alma soltera y con buen corazón, teniendo presente a José, el hermano de vuestro padre, para que Dios os dé también a vosotros gracia y gloria y bendición sobre vuestra cabeza. Como habéis visto en el caso de José, durante todos sus días no nos reprochó nada de esto, sino que nos amó como su propia alma, y más allá de sus propios hijos nos glorificó y nos dio riqueza, ganado, frutos. También vosotros, hijos míos, amad cada uno a su hermano con buen corazón, y el espíritu de la envidia se apartará de vosotros, porque hasta esta hace salvaje el alma y destruye el cuerpo, provoca la ira y la guerra en la mente, y despierta los actos de sangre, y lleva a la mente el frenesí, y no permite que la prudencia actúe en los hombres. Además quita el sueño y causa tumulto al alma y temblor al cuerpo, porque aún en el sueño algunos celos maliciosos engañándolo roen, y con espíritus perversos perturban el alma y hacen que el cuerpo se turbe y despierte la mente del sueño como confusión y como un espíritu perverso y venenoso. Así se muestra a los hombres. Por lo tanto, José era de apariencia agradable y de buen aspecto, porque no habitaba en la maldad, porque algunos de los problemas del espíritu se manifiestan en el rostro. Y ahora, hijos míos, haced bueno vuestros corazones ante el Señor, y recto vuestros caminos ante los hombres, y hallaréis gracia ante el Señor y ante los hombres. Guardaos pues de la fornicación, porque la fornicación es madre de todos los males, separando de Dios y acercando a Belial.
porque he visto inscripto en la escritura de Enoc que vuestros hijos se corromperán en la fornicación y harán daño a los hijos de Leví con la espada, pero no podrán resistir a Leví, porque él hará la guerra del Señor y conquistará todos vuestros ejércitos y serán pocos en número, divididos en Leví y Judá. Y no habrá ninguno de vosotros para la soberanía, como también nuestro Padre profetizó en sus bendiciones. He aquí que yo os he dicho todas las cosas, para ser absuelto de vuestro pecado. Ahora bien, si quitáis de vosotros toda envidia y rigidez de cerviz, como rosa florecerá mis huesos en Israel, y como lirio mi carne en Jacob, y mi dolor será como el olor del Líbano. Y como cedros se multiplicarán los santos de mí para siempre, y sus ramas se extenderán hasta lejos. Entonces perecerá la simiente de Canaán, y no quedará remanente para Amalec, y perecerán todos los capadocios, y todos los hititas serán completamente destruidos. Entonces fallará la tierra de Cam, y todo el pueblo perecerá. Entonces toda la tierra descansará de la angustia, y todo el mundo bajo el cielo de la guerra. Entonces el poderoso de Israel glorificará a Sem, porque el Señor Dios aparecerá en la tierra, y él mismo salvará a los hombres. Entonces todos los espíritus de engaño serán entregados para ser hollados, y los hombres se enseñorearán de los espíritus malvados. Entonces me levantaré con alegría, y bendeciré al Altísimo por sus obras maravillosas, porque Dios ha tomado un cuerpo, y ha comido con los hombres, y ha salvado a los hombres. Y ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Judá, y no os envanezcáis contra estas dos tribus, porque de ellas os surgirá la salvación de Dios. Porque el Señor levantará de Leví como un sumo sacerdote, y de Judá como un rey, Dios y hombre. Él salvará a todos los gentiles y la raza de Israel. Por tanto os digo estos mandamientos, para que también vosotros mandéis a vuestros hijos a que los observen por sus generaciones. Cuando Simeón terminó de ordenar a sus hijos, durmió con sus padres, siendo de 22 años. Y lo pusieron en su ataúd de madera para llevar sus huesos a Hebrón. Y los subieron en secreto durante una guerra de los egipcios, porque los huesos de José, los egipcios los guardaban en las tumbas de los reyes. Porque los hechiceros le dijeron que al salir los huesos de José, habría en toda la tierra oscuridad y tinieblas, y una plaga muy grande para los egipcios, de modo que hasta con la lámpara un hombre no reconocería a su hermano. Y los hijos de Simeón lamentaron a su padre, y estuvieron en Egipto hasta el día de su partida, por mano de Moshe Rabenu. Próximamente vamos a estar viendo 2 testamentos más de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, estos patriarcas tan maravillosos que nos han dejado un legado sumamente importante y que es maravilloso que podamos compartirlo y podamos tenerlo en nuestras manos, porque sé que nos va a nosotros a traer mucho conocimiento. Y fíjense qué interesante, las últimas palabras de este patriarca tan interesante, estas últimas palabras de Simeón. Miren lo que dice: y ahora, hijos míos, obedeced a Leví y a Judá, y no os envanezcáis contra ellos, estas 2 tribus, porque 2 de ellas os surgirá la salvación de Dios, porque el Señor se levantará de Leví como un sumo sacerdote, y de Judá como un rey, Dios y hombre. Él salvará a todos los gentiles y la raza de Israel. Por tanto, os doy estos mandamientos para que también vosotros mandéis a vuestros hijos que los observen por sus generaciones. Esto es una confirmación, aunque a muchos le moleste, muchos lo tomen de manera con enojo, tiene que ver justamente con nuestro Mesías, tiene que ver justamente con la profecía de que el Mesías de Israel sí iba a ser grande, iba a dominar, iba a ser parte de la verdad, ¿no?, acerca de la profecía. Creo que acá se está cumpliendo algo y que tenemos que estar atentos. No nos olvidemos, en estos días vamos a estar subiendo la segunda parte donde vamos a estar tocando sobre 2 tribus y así sucesivamente hasta completar los 12. Les mandamos un saludo grande, gracias por compartir esto con nosotros y que el Eterno los bendiga en gran manera. Shalom, shalom.